al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Y vamos a estar ahí. Recuérdese, hoy tenemos comunión. Vamos a terminar un poco más temprano. Saliendo de aquí, nos pasamos al lado de inglés. No se vaya y reciba también la comunión, la Santa Cena. Y después de la Santa Cena tenemos el convivio. Todos estamos invitados. Vamos a leer la palabra de Dios, Marcos 4, 14 al 20. Aquí el Señor Jesucristo les dijo una parábola a sus discípulos y después del 14 al 20 Jesucristo les explica la parábola a sus discípulos. Y luego nos dice ahí, 14, dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Padre bendito, gracias Señor por tu santa palabra, Señor. Gracias Padre celestial, ayúdanos Padre bendito a apreciarla, Señor, a atesorarla como lo que es tu santa palabra, palabra de vida, Señor. Y que podamos obedecerla, que podamos vivirla, Señor, para que el mundo pueda ver que tú, Señor, cambias vidas, Padre Santo, y que nos das una manera diferente de vivir, nos das gozo y paz en medio de las tribulaciones, nos das gozo y paz en medio de enfermedades o de escaseces, Señor. Gracias, Padre, porque nuestro gozo no viene de las cosas materiales, nuestro gozo viene de ti. Nos gozamos en Cristo Jesús. Y gracias te damos, bendice tu pueblo y abre nuestro entendimiento que podamos comprender tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Al Señor Jesucristo lo seguían multitudes. Muchos de ellos lo seguían porque en realidad habían creído en Cristo Jesús como su Salvador. Pero había otros que lo seguían porque querían ver los milagros que Él hacía. Y también porque habían visto cómo Él podía multiplicar los panes, podía multiplicar la comida y todos quedaban saciados, todos comían. Entonces había esta clase de personas. Pero había otros que se encontraban en medio de la multitud y ni ellos mismos sabían por qué estaban ahí.
Pasa aún en nuestros días, ¿verdad? Es algo que capta nuestra curiosidad. A veces que vemos mucha gente por ahí y ¿qué estarán viendo? No sé, pues vamos y ahí vamos, ¿verdad? A ver qué está pasando, ¿verdad? Así muchos se encontraban ahí también alrededor de nuestro Señor Jesucristo, por curiosos o no sabían, estaban ahí nomás porque había mucha gente y querían estar ahí también. Ellos no querían perderse de todo lo que estaba pasando. Pero mire bien que todas estas personas ahí, todos estos que estaban con Cristo, escucharon su palabra. Estas diferentes clases de personas en la multitud escucharon todos la misma palabra del Señor Jesucristo. Sin embargo, en algunas ocasiones el Señor Jesucristo les hablaba por parábolas. ¿Por qué hacía esto? Cristo dijo más adelante en un pasaje, dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Muchos de ellos habían escuchado la palabra ya varias veces, pero no hacía ningún efecto en ellos. Y el Señor Jesucristo, en su amor, les empieza a predicar por parábolas, porque sabe que entre más reciban, más se les va a demandar. Entre más sabe una persona, más es responsable delante de Dios. Usted dice: yo sé toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, yo lo sé. Usted es más responsable que el que apenas empieza, o el que sabe apenas unas cuantas, lo básico. El que sabe apenas que yo confío en Cristo como mi Salvador y Él me salvó. Usted que sabe más, es más responsable delante de Dios de cómo vive su vida. Entonces, hoy quiero que veamos 4 diferentes respuestas de personas hacia la palabra de Dios. Vemos en el versículo 15 de este pasaje que leímos, que dice, y estos, aquí empieza el Señor Jesucristo a explicar las diferentes clases de tierra. Miren, la tierra significa el corazón de las personas. Vaya leyendo con esto en mente. Dice el 14, en el 15, dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Vamos a ver primero la semilla que cae junto al camino. Esta es la que está hablando el Señor Jesucristo aquí en el versículo 15. Vemos que la semilla es la misma, ¿verdad? La semilla no cambia. La semilla fue sembrada en diferentes lugares, en toda clase de tierra. La tierra representa el corazón de las personas. El sembrador no conoce la tierra donde va a caer la semilla. El sembrador somos nosotros, todo aquel que habla la palabra de Dios. Nosotros somos los sembradores. Y nosotros no sabemos dónde va a caer la semilla, en qué tierra va a caer. Su responsabilidad no es hacer germinar la semilla, ¿o sí? ¿Verdad que no? Nuestra responsabilidad, hermanos, no es hacer germinar la semilla. Nuestra responsabilidad, su responsabilidad es sembrar, hablar el evangelio de salvación a las almas perdidas. Y el que se encarga de hacer crecer la semilla, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? Mire, vaya conmigo a Salmos 126, al libro de los Salmos 126, y vamos a tomar del 5 al 6. Dice la palabra de Dios: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla,
mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuántas veces nos sentimos así nosotros, verdad? Con nuestros familiares, que les hablamos la palabra de Dios y no entienden, no nos hacen caso, y oramos y lloramos por ellos. Pero recuérdense, Dios es el que hace germinar la semilla. Y al rato vamos a llegar cargando las gavillas cuando ellos se conviertan. Así que no se desanime, usted siga adelante sembrando. Su responsabilidad es sembrar, no ver en qué clase de tierra cae la semilla. Yo creo que la semilla que cae junto al camino ilustra muy bien a todas aquellas personas que están bien involucradas en las cosas de este mundo, que quieren alcanzar la fama, el reconocimiento de las personas, quieren dinero, no importa cómo lo consigan, y para ellos, cuando oyen la palabra, no tienen ninguna atracción. Pronto se olvidan de lo que escucharon, viene el diablo y los distrae y se vuelven a sus ocupaciones y no le dan importancia a la palabra de Dios que escucharon. Estos son los que fueron sembrados junto al camino. Todos conocemos personas así, ¿verdad? Que les hemos hablado la palabra de Dios, pero no hay nada, no hay ningún cambio. Notemos también, hermanos, que el escuchar la palabra no es suficiente para salvar a nadie. El escuchar la palabra no es suficiente para salvar a nadie. La palabra se sembró en todas estas personas, pero no hubo ningún cambio en ellas. Bueno, la única reacción que tuvieron es que su corazón se endureció cuando rechazaron la palabra, cuando rechazaron el evangelio que les fue claramente predicado. Entre más escuchan y rechazan, más su corazón se endurece. Entonces, estas son las personas en las cuales cayó la semilla junto al camino. Veamos el siguiente grupo de personas. Estos son los que cayó la semilla en pedregales. Versículos 16 y 17 de Marcos 4. Dice la palabra de Dios: pero no tienen raíz en sí. 16 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento, ¿qué dice? La reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Todos estamos familiarizados con algunos campos que son pedregales. En esos lugares hay poca tierra. En esos lugares son secos. Casi nada crece allí. La semilla necesita buena tierra para germinar. Los pedregales, hermanos, no son un campo propicio para que crezcan las semillas ahí. Pero aún así, todos hemos visto que hay plantas que nacen aún en la hendidura de las rocas. ¿Se ha visto? Es curioso, ¿verdad? Ver en las montañas y ver en medio de las rocas alguna hendidura por ahí, hay una plantita. Hace años yo manejaba de mi trabajo del este de Los Ángeles a Cerritos y por el Freeway 5. Me llamaba la atención. En la última línea, en el shoulder, ahí había una planta con una flor preciosa. Todo seco, pues el asfalto, ¿verdad? Y ahí una planta con una flor bien hermosa. Qué curioso. Y cada que iba de regreso a mi casa, iba esperando ver esa florecita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había mucho tráfico y eso me ayudaba, ¿verdad?
Pero es curioso que aún en medio de las piedras, de los pedregales, hay a veces algunas plantas que germinan, donde se acumula un poquito de tierra. La semilla puede germinar allí. El problema es que no puede crecer. No crece como debiera de crecer. No hay manera que la raíz pueda ahondar en la roca. Con lo caliente del sol pronto se va a quemar. Todos hemos conocido personas que escucharon la palabra y la recibieron con gozo. ¿Se puede recordar de alguien que usted invitó alguna vez a la iglesia o algún lugar donde se predicó la palabra de Dios y que dijeron, qué bonito, uy, esto es precioso? Y parece como que sí van a continuar, pero no, luego se apagan. Entonces la reciben con gozo por un tiempo. Por un tiempo parecía que en realidad iban creciendo más y más, pero al venir la prueba, cuando sus amistades o familiares los empezaron a criticar, los empezaron a rechazar por estar en la iglesia, por tener una Biblia, por no querer hacer las cosas que antes hacían con ellos, cuando llega el momento de escoger entre ellos o consagrarse a Dios, prefieren quedarse con el mundo, prefieren quedarse con su familia inconversa, porque escucharon la palabra, pero no la recibieron en su corazón. Recuérdese lo que le dije anteriormente, el escuchar la palabra no salva a nadie, ¿verdad que no? ¿Usted cree que el diablo no ha escuchado la palabra de Dios? El diablo el diablo conoce la palabra de Dios. Recuérdese allá cuando tentó al Señor Jesucristo en Mateo 4. Él estaba citando la palabra de Dios, queriendo hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Él conoce la palabra, pero no es salvo y no va a ser salvo. Así también con las personas. El escuchar la palabra no salva a nadie. No salva a nadie. Hay otra clase también de personas, y eso lo vemos en el versículo 18 al 19, si regresa al texto que estamos viendo de Marcos 4, dice el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no lleva fruto. Esta es otra clase de personas. Hay otra clase de tierra en la cual cae la semilla. Esta tierra está llena de espinos, llena de hierba que compiten con la buena semilla. Esta tierra no está lista para que pueda crecer la semilla que se sembró allí. Estas son las personas que pueden durar meses o aún años en las iglesias. Estos duran más que la otra clase de personas, que los que se sembraron junto al camino y que los que se sembraron en pedregales. Estos que se siembran entre espinos pueden durar más, pueden durar hasta años en las iglesias. Pero, ¿qué sucede con el paso del tiempo? ¿Qué sucede? Empiezan a ver a su alrededor y empiezan a cuestionar si en verdad estarán haciendo bien al quedarse. Especialmente cuando ven a sus vecinos o conocidos que tienen buenos trabajos, que han avanzado, tienen 2 o 3 trabajos o tienen un negocio al cual le dedican todo su tiempo y van prosperando económicamente, los ven con sus casas, han comprado varias casas, tienen sus buenos carros y su cuenta bancaria creció.
y ellos están viendo todo esto que pasa, sus ojos se van tras el mundo. Estos son los que se sembraron entre los espinos. Entre los espinos. Hay algunos que dicen, pues estos fueron salvos también, pero se apartaron. Yo personalmente creo que no fueron salvos, no reconocieron al Señor como su Salvador. Por eso es que se apartaron. Porque todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados, el Señor toma la responsabilidad de guardarlo hasta el final. Alguentonces, vemos aquí un caso de 2 Timoteo 4:10 de alguien que anduvo con el apóstol Pablo y le anduvo sirviendo a él por algún tiempo, pero después sus ojos se fueron tras el mundo, sus ojos se apartaron del Señor Jesucristo. Dice el versículo 10 de 2 Timoteo 4. Vamos a tomar el 9, dice, procura venir pronto. Recuerdas, esta carta se la está dirigiendo a Timoteo, ¿verdad? Y aquí le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Porque Demas, dice, me ha desamparado, amando este mundo. Demas en un momento de su vida dijo, esto no es para mí, Pablo. Yo creí que el ser cristiano era fácil. Yo creí que al convertirme a Cristo o al ser cristiano, yo creí que me iba a ser millonario. Pablo, yo creí que nunca me iba a enfermar. Yo creí que iba a tener una buena salud. Yo creí que mi familia iba a andar bien. Yo creí que no iba a tener ningún problema, que no iba a ser rechazado. Yo creí que todo esto iba a ser diferente. Pero esto no es para mí. Tribulaciones, persecuciones, quizás hasta fue testigo de cuando apedrearon a Pablo. A lo mejor hasta él se escondió, yo no venía con él. A él es el líder, a él le apedrearon, a mí no. Probablemente hasta juntó piedras para... ¿verdad? Demas sirvió a Pablo en el Evangelio, en la predicación del Evangelio, por algún tiempo. Pero después, tristemente, Pablo escribe estas palabras en este libro sagrado, mencionando el nombre de Demas, y dice, Demas me ha desamparado. Qué triste, ¿verdad? Que su nombre esté en la Escritura y que se diga esto, me ha desamparado amando este mundo. Hay muchos Demas alrededor de nosotros. Hay muchas de estas personas que escuchan la palabra, pero no la reciben. O sea, no dejan que penetre en su corazón. Si lo ponemos de esta manera, la palabra es Cristo, el verbo. Dice la palabra en Juan 1:1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra. Entonces, si lo traducimos de esta manera, muchos escuchan a Cristo, pero no reciben a Cristo.
Escuchan la palabra, pero no reciben la palabra. Es lo mismo que escuchar de Cristo, pero no recibirlo en su corazón. Para que Él sea quien les perdone sus pecados, que nazcan de nuevo y que haya un cambio en sus vidas. Sí, conocen la palabra, sí, pero no conocen a Cristo. No conocen a Cristo. Empiezan a irse tras las riquezas que este mundo ofrece y no permiten que la palabra de Dios les transforme. Prefieren abandonar las cosas de Dios por los placeres de este mundo que este mundo ofrece. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Eran cristianos y ahora ya no son cristianos? ¿Eran hijos de Dios y ahora ya no son hijos de Dios más? ¿Dejaron de ser hijos de Dios? ¿Se puede dejar de ser hijo de Dios? No hay nada que usted haga. Sí, fíjese bien. Si usted es hijo de Dios o hija de Dios, no hay nada que usted pueda hacer para dejar de ser hijo de Dios. Lo mismo pasa con sus hijos. Sus hijos usted los engendró y son sus hijos, quieran o no quieran, hagan lo que hagan, son sus hijos o dejan de ser sus hijos. Si se cambian de nombre y de apellido, ¿dejan de ser sus hijos? No, son sus hijos. Aunque se hagan un trasplante de cabeza, se pongan otra cara, son sus hijos. ¿Verdad? No dejan de ser sus hijos, no hay nada. ¿Y si se convierten en malhechores? ¿Dejan de ser sus hijos? Hay padres que dicen, si sigues en esos caminos, tú deshonraste mi apellido, ya no eres más mi hijo. Lo hemos escuchado, ¿verdad? En películas o quizás en persona. Has deshonrado la familia, ya no eres más mi hijo, pero no por eso dejan de ser sus hijos. Siguen siendo sus hijos. Así también, escuche bien lo que la pregunta que le hice aquí. Si estas personas que entran a las iglesias, escuchan la palabra y se compran una Biblia y empiezan a leer la Biblia, se memorizan la Biblia, llegan a las iglesias, están en las iglesias y puede ser que hasta enseñen en las iglesias, pero si nunca recibieron la palabra, si nunca recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, va a llegar un día en que se van a ir de regreso al mundo. ¿Por qué? No porque dejaron de ser hijos de Dios, sino que nunca lo fueron. Nunca lo fueron. Y es así, hermanos, como podemos explicar que si usted es salvo por toda la eternidad. Su salvación no puede perderla. No puede perderla. Usted no puede trabajar por su salvación, pero de la misma manera como usted no trabajó por ella, usted la recibió gratis, se la dio el Señor Jesucristo, y lo que le dio su salvación le dio vida eterna. La vida eterna no se puede terminar porque es eterna. Entonces no puede perderla. Es imposible. El asunto aquí, el punto está en que sí, en verdad la tiene. Si la tiene, confíe, esté seguro, porque está seguro en las manos de Dios. Amén. Está seguro en sus manos y nadie se la puede arrebatar. Entonces, estas personas nunca fueron hijos de Dios. Fíjese bien algo que tienen en común los tres primeros campos que vemos aquí, que dice Cristo que oyeron la palabra. O sea que todos fueron expuestos a la palabra, todos la escucharon, pero no todos la recibieron. La escucharon, pero no la recibieron en su corazón. Escucharon el Evangelio claramente. Ven a Cristo, Él te puede perdonar tus pecados. Entrégale tu
vida a Él. Pídele perdón y Él te va a dar vida eterna. Pero nunca quisieron hacerlo. Dijeron, yo puedo reformarme a mí mismo, yo puedo cambiar por mí mismo. Eso es fácil, nomás dejo de tomar, dejo de hacer esto, me compro una Biblia, voy a la iglesia y me meto ahí y ya estoy bien. Esos son los que no permanecen, esos son los que están entre los espinos, Pero notemos, hay otro grupo aquí en este pasaje, otro grupo de personas, otra clase de tierra. En el versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. ¿Ven? Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta es la semilla que cae en buena tierra. La semilla que cae en buena tierra. Esta es la tierra fértil. La tierra que ya está preparada. La tierra buena. Dios a veces usa muchas cosas para preparar el corazón de las personas. Puede que use alguna tragedia, puede que use alguna enfermedad grave, una situación difícil. Todo esto para que el corazón esté listo, esté preparado para recibir la palabra cuando la escucha. Dios prepara el corazón de las personas para cuando escuchan el Evangelio bien explicado, esa persona dice, es cierto, yo necesito de Cristo, yo necesito nacer de nuevo, yo necesito empezar una vida nueva con el Señor Jesucristo. Estos son los que van a permanecer. Estos son los que se mantienen fieles, pase lo que pase. Ahí se mantienen sirviendo al Señor, se mantienen en comunión con Él, se mantienen firmes en sus iglesias. Y nadie ni nada los puede apartar de su Señor Jesucristo. Entonces, esta es la buena tierra. Notemos que dice Cristo de estas personas. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, ¿y qué? Y la reciben. Los que oyen la palabra y la reciben. Los otros nomás escucharon la palabra, pero no la recibieron. No la recibieron. Estos son los que permanecen. Los que venga lo que venga, ellos siguen adelante. Y no nada más siguen, sino que dan fruto. Que su vida da evidencia que Cristo, el Verbo o la palabra, vive en ellos. Estos son los que al final de su vida se despiden felices. Los que, como el apóstol Pablo dicen en 2 Timoteo 4, 6 al 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo allá en 2 Timoteo, su última epístola que escribió. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y luego dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, 6 al 7. Esta semilla cayó en buena tierra. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo, camino a Damasco, la tierra o el corazón de Pablo ya estaba listo para recibirla. Escuchó la palabra, escuchó a Cristo y lo recibió.
Y pasaron muchos años después de su conversión y él trabajó duro más que todos, como dice en un pasaje. Y continuó adelante hasta el final. Aquí está, no lo vemos que está diciendo, ¿y para qué me dediqué? ¿Para qué dediqué mi vida a hacer estas cosas? A plantar iglesias. Desperdicié mi vida. No dice eso, ¿verdad que no? No. Él está feliz de que Dios lo haya usado, que haya usado todo lo que le vino a él, todas las persecuciones y las veces que lo querían matar y los azotes y todo lo que le vino, los naufragios, todo eso. Él está feliz de que le hayan acontecido a él. Y él sabe que no trabajó en vano. Y él sabe que le está esperando la corona de vida que el Señor le tiene preparada. El año pasado murió la hermana Lozano, ¿verdad? Yo fui al hospital con ella en sus últimos días. Y con los últimos alientos que tenía, que no podía hablar muy bien, yo pude estar con ella y sabe que quiso cantar un canto al Señor. Y le digo, pues yo le ayudo, vamos a cantar juntos. Hermanos, qué gozo. Yo salí fortalecido de ahí, de ver a mi hermanita que casi no podía moverse, podía hablar muy poco, pero con esa fe que puedo cantar un canto al Señor. El bendecido fui yo cuando salí de ahí. Ella no estaba desanimada. Ella no estaba arrepentida de haber servido al Señor toda su vida. Al contrario, ella sabía que el Señor Jesucristo la estaba esperando. Hermanos, así es como debemos de terminar nosotros también. Así es como vamos a terminar. Usted dice, ¿y por qué está tan seguro? Porque yo sé que Cristo vive en mí. Y porque yo sé, estoy seguro que tengo vida eterna. Yo no sé usted, pero yo estoy seguro, hermanos, completamente seguro. Y yo sé que nadie me puede separar del amor de Cristo. Y esa confianza quiero que usted la tenga también. Pero esta confianza no se la puede dar ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano. Esta confianza, esta seguridad solamente se la puede dar el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿quién? Hijos de Dios, ¿verdad? Así que gloria a Dios si usted tiene esta seguridad. Gloria a Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en usted. Y usted fue esta clase de tierra en la cual se sembró la semilla. Usted fue esta tierra fértil. Por eso usted sigue perseverando hasta ahorita, hasta este momento. Y esto no es de usted. Usted dice, pues yo tengo que perseverar. Usted va a perseverar porque es hijo de Dios. No va a perseverar para seguir siendo hijo de Dios. No, usted persevera porque es hijo de Dios. Y por eso va a llegar hasta el final. Así que esta confianza, esta fe es la que quiero que usted tenga también, porque viene de la Escritura. Yo no le estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje que leímos? Que no es por escuchar la palabra que una persona se salva, sino que es por escuchar y recibir al Señor Jesucristo o la palabra. Es por fe que debe de recibir la palabra, recibir a Cristo. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo de Dios. La persona
Tiene que recibir a Cristo en su corazón para que pueda crecer y perseverar y llevar fruto. Asegúrese que usted sea esta clase de persona la cual escuchó y recibió la palabra en su corazón. Y gloria a Dios por ustedes, porque los conozco y yo sé que Cristo mora en sus corazones, y por eso es de que siguen adelante, siguen perseverando. ¿Por qué? Porque Cristo vive en usted y Cristo le hizo a usted una nueva criatura, y usted va a continuar adelante. No tenga ninguna desconfianza. Nada ni nadie le puede separar del amor de Cristo. Nada ni nadie le puede separar de las manos de Dios, de las manos de Cristo Jesús. Dios hace el llamado a todas las personas. La semilla se está sembrando. ¿Está su corazón listo para recibirla? Si es así, ríndele su corazón a Cristo. Él quiere darle salvación y vida eterna. Me voy a dirigir unos segundos a aquellas personas que nos están viendo, que no están aquí, nos están viendo en diferentes lugares. Usted escuchó claramente lo que dice la palabra de Dios. Escuchó que hay diferentes clases de tierra, o podemos decir de corazones. Las primeras 3 clases de tierra donde cayó la semilla no llevó fruto, no germinó la semilla, no creció la semilla. Asegúrese que usted sea esta tierra buena, tierra fértil en la cual cae la semilla. Usted dice, pero ¿cómo le hago? Pues es bien fácil. Reconozca. Si el Señor Jesucristo le ha hablado a su corazón, reconozca que en realidad necesita a Cristo. Porque si usted no tiene a Cristo en su corazón, no va a durar mucho escuchando la palabra. Al rato se va a cansar, al rato mejor va a preferir otras cosas. O si está en una iglesia, al rato se va a salir porque se le va a hacer aburrido, porque no hay ese deseo de seguir creciendo. Si usted ha escuchado, ha comprendido la palabra, el Evangelio de Cristo Jesús, entréguele su corazón a Cristo. Dígale, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, reconozco que necesito de ti, Señor. Perdona mis pecados, salva mi alma, dame vida eterna. El Señor Jesucristo es bondadoso, es amoroso. Él dio su vida por usted. Si usted fue sincero, sincera con Él, en este momento, Él le dio vida eterna. Porque usted recibió, no nada más escuchó, sino recibió la palabra, recibió a Cristo en su corazón. Y usted va a continuar adelante hasta el final. Y usted va a crecer y va a llevar fruto, como dice aquí la palabra de Dios, va a llevar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios, consígase una Biblia y estúdiela, y va a ver cómo Dios va a ser de bendición en su vida. Que Dios le bendiga.